Vea pues, lo que vamos a preparar hoy parece muy sencillo, pero el sabor que tiene esto no es normal, ¿cierto? Quédese hasta el final porque esta combinación sorprende a cualquiera. Vamos pues que esto arranca sabroso. Inicio esta exquisita ensalada con medio pepino. Lo lavo muy bien, ponga cuidado pues porque desde aquí empieza todo. Luego lo corto en láminas y después lo corto en bastones pequeños, no muy delgados. Este ingrediente me gusta mucho porque el pepino es refrescante, ayuda a hidratar el cuerpo y le da una textura crocante deliciosa a la ensalada. ¿Ustedes cómo prefieren el pepino? ¿Bien delgadito o más gruesito? Vea pues, me cuentan en los comentarios. Me dijeron que si usted ve mis recetas y no se suscribe, el algoritmo le va a empezar a mostrar videos de cómo arreglar sombrillas rotas. No se deje atrapar, dele amor a ese botón de suscripción para que el sistema sepa que usted tiene buen gusto y nos siga manteniendo aquí bien cerquita. Uso ahora un mango grande y bien maduro. Lo lavo muy bien, le retiro toda su cáscara con cuidado, lo corto en rodajas y luego en bastones pequeños. El mango aporta ese saborcito dulce natural que hace que esta ensalada sea completamente irresistible. Este ingrediente me encanta porque combina perfecto con lo fresco del pepino. ¿A usted le gusta el mango más pintón o bien madurito para ensaladas? ¿Cierto que eso cambia todo? Ver este video con 0 comentarios es como una fiesta sin música, o un buñuelo que no tiene queso, no tiene ninguna gracia. Pónganle color a este proyecto y escriban su opinión allá abajo. Yo los leo a todos con lupa y les respondo con todo el cariño, porque aquí lo que importa es que aprendamos juntos y nos divirtamos un ratico. Comenten pues. Sigo ahora con un puñado de hojas de hierbabuena, bien seleccionadas y bien lavadas. Las corto en trozos pequeños. Mientras vamos preparando esto, si ya les está gustando cómo va quedando, suscríbanse pues a El Canal de las Ensaladas, que aquí siempre preparamos recetas fáciles, saludables y bien explicadas. En una ensaladera agrego el pepino, el mango maduro y la hierbabuena. Vea pues esos colores tan bonitos, eso ya promete. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agrego el aderezo. Añado 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, lleno de grasas saludables y perfecto para el corazón. Agrego una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y el jugo de un limón recién exprimido. Con una cuchara grande mezclo todo muy bien, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pescado a la plancha, un pollo asado, una carne magra o incluso para comer sola cuando queremos algo liviano, fresco y saludable. Vea pues, ¿les gustó esta combinación? ¿Le agregarían algo más o así está perfecta? Déjenmelo en los comentarios. Compartan esta receta con esa persona que siempre dice que no le gustan las ensaladas, regálenme ese me gusta, suscríbanse a El Canal de las Ensaladas y hágale pues que aquí seguimos preparando recetas saludables, fáciles y bien sabrosas, ¿cierto?